horas deben embarcarse, deben haber camiones listos para embarque. En realidad, el sector de postrevisión se le considera como un sector de prolongación de las bodegas de la nave. Por lo tanto, cuando pasa del sector de prerevisión, que lo tiene el embarcador, al sector de postrevisión, también ahí hay un operador nuestro que controla la patente y ingresa al sistema la hora por la cual ha pasado en este punto. Y allí el camión hoy día lo tiene el agente estibador. Entonces, a la hora de discernir un litigio, es muy fácil identificar, de hecho lo hicimos la temporada pasada, en términos de la compañía naviera contra quién repercute. Cuando no hay información, pagamos todo. Pero cuando tenemos la cadena nítidamente identificada, podemos identificar en qué sector, en qué tramo, qué tiempo estuvieron esos camiones y esa carga detenidos, si fue o no fue suficiente, etcétera. Estando allí los camiones, son llamados a sitio para embarque. De aquí ya salen del sitio de postrevisión. También hay un capturador de datos que controla la pasada de este camión, también se le coloca la hora. Y aquí el camión quedó listo para embarque. En sitios de embarque no deben haber más de 10 a 15 camiones. No tenemos más capacidad nosotros. Por lo tanto, la coordinación tiene que ser muy fina. Y aquí solamente el mérito no ha sido de la empresa, sino que también nosotros reconocemos en el sector privado, agentes de estibadores, agentes de carga, operadores de transporte, agentes de aduana, un esfuerzo de la misma aduana de Chile, el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio Agrícola Ganadero, la municipalidad, la Intendencia Regional, un esfuerzo en conjunto por buscar una solución a un puerto que en un momento dado pudo haberse ahogado. Entonces, por lo tanto, los esfuerzos de coordinación deben ser muy al detalle en términos de tener al costado de nave a aquellos camiones con carga que sean los necesarios para embarque. Una vez que el camión ha sido embarcado, se retira del recinto, regresa los 3 kilómetros de vuelta, porque sale por ahí mismo, ese digamos el tema nuestro, que el camión ingresó por el sector de Barón y debe salir por allí mismo, devolverse, y a la salida, acá, tenemos un operador que nuevamente con un capturador se le controla solamente por la patente y sale rápidamente del recinto. Entonces tenemos toda la cronología del sistema desde que un camión ingresa al antepuerto hasta que sale por los distintos puntos de control con su hora de paso registrado en el sistema que nosotros hemos denominado central de tráfico e información del puerto al cliente, a los operadores, a los distintos usuarios. Esto, naturalmente, como decíamos recientemente, información que va a Internet para que pueda ser consultada por aquel que desea hacerlo en su momento. Información que por lo demás está en tiempo real. Es decir, un exportador, por ejemplo, desde San Fernando, que es la zona máxima que veíamos, Talca arriba, a 20 horas de viaje de un camión, él puede perfectamente ingresar al sistema porque sabe las patentes que está despachando y saber si el camión ha ingresado ante puerto, conocer en qué etapa del proceso está. Eso es lo importante de este tema. ¿Cuáles han sido ahora los beneficios de todo este asunto? Proyecto que por lo demás es importante resaltar que no se desarrolló en más de 6 meses, de un bajo costo. Naturalmente, para el puerto significó una disminución prácticamente en un 50-60% del tiempo de estadía de los camiones. Fue lo automático. Es decir, nosotros al instalar físicamente el antepuerto y coordinar los camiones, debemos reconocer que la primera coordinación que hicimos no la hicimos naturalmente vía sistema computacional. La hicimos usando sistema de radiocomunicación. Contratábamos una radiofrecuencia, por eso fue importante que este asunto se consensuara, se persuadiera al sector privado, al sector estatal nuestro, y hubieron en ese sentido facilidades para acceder, en este caso, a bandas de frecuencia que no las teníamos, porque nosotros no estábamos autorizados a salir fuera del puerto con bandas de frecuencia. Se consiguió eso también en muy corto plazo,
tuvimos radiocomunicación con el antepuerto y las patentes se dictaban vía radiocomunicación desde un recinto a otro. Ese fue nuestro primer experimento y así lo hicimos y nos resultó. Naturalmente que es ineficiente. Y de allí pasamos al sistema computacional que acabamos de diseñar. Por lo tanto, al tener esa instalación, automáticamente, si un camión estaba 24 horas en el puerto, lo que hicimos fue dividir por 12. O sea, me aseguro tener los 12 arriba y 12 abajo. Con eso, lo que estoy haciendo es partiendo la congestión en 2. Y eso fue lo que hicimos. Naturalmente que aquí tuvimos el apoyo de la municipalidad en el sentido que el alcalde y en conjunto con la autoridad de la zona acordaron algunas medidas que fueron cumplidas. Una de ellas, por ejemplo, fue suspender totalmente el parqueo de camiones en la ciudad. Porque con eso lográbamos entonces instalar todos los camiones que circulaban en ella, en este antepuerto. Eso es, básicamente tiene que ser así, si no, en realidad no tiene sentido. Y otras medidas, digamos, como de coordinación de tráfico de la ciudad, algún cambio de sentido de las calles también que son importantes, diseño de nuevos flujos de redes urbanas, todo eso indudablemente con la persuasión, la capacidad de persuasión que pueda tener el puerto cuando va al encuentro de la ciudad. Sobre todo entendiendo que nuestros puertos latinoamericanos, la mayoría de ellos se desarrolló mirando hacia el agua, hacia el mar. Y en un momento dado nosotros nos vimos obligados a girar, digamos, 180 grados y mirar hacia la ciudad. Y ese esfuerzo mayoritariamente tiene que hacerlo, en el caso nuestro, el puerto. Por lo tanto, tuvimos una disminución drástica de la estadía de los camiones y por lo tanto, en consecuencia de la congestión de ellos en el recinto. Se mejoraron los rendimientos operativos, porque hubo más expedición de los flujos de cargas en los sitios. Nosotros en un momento dado no teníamos dónde pasar los camiones a los sitios. Ustedes entenderán que con una calle de conexión al puerto angosta de 8 metros, es un cordón umbilical que si en un momento dado se corta el abastecimiento. Se liberaron espacios que estaban ocupando esos camiones, estábamos sacrificando ya áreas productivas para meter camiones. O sea, tenía que el puerto resolver el problema. Por lo tanto, aquí hubo una libertad de espacio en términos de que hoy día esos espacios se pueden ocupar productivamente, en acopio, etcétera. Y se congestionaron las áreas de parqueo. Esto es importante porque recuerden que nosotros las áreas no son exclusivas. Por lo tanto, al decongestionarlas, yo puedo ocuparlas cuando no las necesito en otras funciones. Son multiusos. Ahora, para la ciudad también, ¿qué esto significó? Bueno, definitivamente se disminuyó la congestión en las calles. Nosotros ya decimos, en definitiva, desaparecimos de la prensa. En realidad ya no aparecimos nunca más en la prensa. Ahora, se terminaron las colas. Las colas vehiculares cubrían 30, 40 camiones y pasaban por toda la ciudad, hasta casi encumbrarse hacia el cerro. Indudablemente que se mejora la calidad de vida de los habitantes. Esto es un efecto, aquí hay una externalidad ahora positiva, se revirtió la externalidad negativa, en términos de que la gente mejora su calidad de vida, es más atractivo vivir en Valparaíso hoy día. O sea, una ciudad cuando se congestiona, cuando se contamina, cuando no tiene oferta, digamos, se hace irresistible vivir en ella y se despobla. Valparaíso empezó a vivir ese fenómeno. Nosotros podríamos hoy día decir que al menos hoy día se hace mucho más atractiva que antes. Bueno, y naturalmente se eliminaron todas las zonas de parqueo de la ciudad que en realidad le provocaban un problema de imagen a la ciudad desde el punto de vista de tener camiones con carga metidos en sus calles principales, de comercio, de industria, etc. También hubieron otros beneficios para los transportistas. Nosotros este proyecto, avanzando en el tema, además de haberlo conversado con las autoridades que estamos comentando, nosotros hicimos reuniones con una confederación en realidad que en ese momento, son dos, pero esta es la que movía la fruta, y se llegó a un acuerdo con ellos, en términos de que ellos son protagonistas de este proyecto, en términos de que este proyecto podía ellos significarle un mayor costo. Se demostró que no era así, puesto de que la desviación de la ruta principal hacia el puerto era mínima, es marginal, eso es importante.
Es decir, si yo tengo un camión que lo llevo en línea recta al antepuerto, a 20 kilómetros, el antepuerto no puede estar a 50 kilómetros de esa vía principal. O sea, la desviación tiene que ser marginal. Por lo tanto, ese fue un tema importante. Otro tema fue el tema del costo. Nosotros digamos, en ese momento, hasta hoy día, en definitiva, el proyecto fue evaluado desde el punto de vista social, porque en realidad las externalidades eran todas sociales. Veamos, el tema, por ejemplo, de la operación de una nave es un tema que repercute socialmente al país. El tema de la contaminación es un tema de una externalidad negativa que es social. Por lo tanto, nosotros como Estado, como empresa del Estado en ese entonces, el proyecto lo desarrollamos de forma social y fue asumido de esa manera, con cero costo, digamos, adicional para que lo opere, en este caso para el transportista. Indudablemente esa es la realidad nuestra, por la configuración nuestra de nuestra empresa, por la institución que nosotros tenemos. Pueden haber diferencias con otras experiencias que se puedan desarrollar en términos de que nosotros, en este caso, tuvimos que además licitar esto en forma pública, porque así lo exige la ley. Por lo tanto, los transportistas fueron persuadidos también los exportadores, se conversó con ellos, con la Confederación, con la Asociación Nacional de Exportadores en Santiago, y se mostraron los beneficios que eran muy evidentes. Hay algunas evaluaciones de proyectos que también se hicieron al respecto, en que se demostraba el beneficio por disminución de tiempo de viaje de un camión en la carretera. ¿Qué significa esto en términos de disminución de flete al transportista? Mayor coordinación de los camiones para ellos. Mayor rotación de los camiones en la ruta. Mejores posibilidades de control. Hoy día un empresario transportista puede también ingresar al sistema vía internet y saber dónde anda su camión, por ejemplo. Y reduce los costos por menor congestión. Eso de forma evidente. Para el sector ahora donde se desarrolló el antepuerto, que es un sector que se llama Placilla, que está a 20 kilómetros de él, para ese sector, que es un sector en desarrollo, semiurbano, una población muy pequeña, en cerros, le ha significado también algunos beneficios adicionales. Por ejemplo, las calles del antepuerto, que hay que acceder a él, que la desviación nuestra es mínima, son apenas 2 kilómetros. Esas calles eran de tierra, hoy día fueron pavimentadas como producto de este proyecto. Hay un beneficio para la comunidad, por lo tanto, de Placilla. Hay un mayor fomento de la actividad, alrededor del antepuerto se generan otras actividades. Y naturalmente que hay un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de ese sector, en términos del mejoramiento urbano que se puede hacer, y también en términos de un poco separar arriba en este sector lo que es tráfico pesado de tráfico liviano. Esos son, a modo grueso, los beneficios que fueron evidentemente cuantificados y que fueron producto no tan solo del antepuerto físico, sino que del sistema de coordinación de tráfico. Algunos datos que se pueden mostrar. Bueno, en definitiva, nosotros hoy día tenemos la seguridad de que todos los camiones que están en el puerto hoy día están registrados por un sistema. Eso antes no se sabía, porque no había cómo ir contándolo en forma manual. Eso es muy difícil. Antes del antepuerto, si ustedes se fijan, la línea azul, son camiones que aún no ingresan al antepuerto. No, por lo menos la temporada pasada no ingresaron. Es decir, esos camiones, por una razón física de llegada al puerto, vienen de otra zona, no pudieron pasar a este recinto. Y esa estadía de camiones refleja lo que era la estadía de todos los camiones en realidad que llegaban. Si ustedes se fijan, allí estamos bordeando en promedio 24 horas, o sea, un día completo. Para un camión que a lo mejor lo envían el lunes a las 8 de la mañana, en circunstancias que se va a embarcar el martes a las 8 de la mañana, o el martes a las 16 de la tarde. O sea, eso no es razonable. Y sobre todo porque alguien tiene la información. Y si alguien la tiene, eso se puede coordinar. Nosotros partimos de esa base que siempre hay alguien que tiene la información. El tema es cómo hacer la cadena. Y en la línea de abajo, si ustedes se fijan, la línea amarilla,
son los camiones que vienen por la ruta y que pasan al antepuerto. Son los camiones que vienen de Santiago, de la ruta sur, la zona que mostrábamos en el mapa, la quinta, la sexta, la séptima región. Hoy día ahí se observa que la permanencia, esto es todo datos por sistema, son 6 horas. Uno podría decir son 6 horas dentro del puerto. Entonces, por lo tanto, en realidad el beneficio de la coordinación del sistema central de tráfico es muy evidente en términos de bajar la estadía y en consecuencia aumentar, o sea, por esta vía lo que nosotros estamos haciendo es optimizar la situación base. Es decir, sin hacer ninguna inversión, porque en realidad $40.000 es marginal, lo que hicimos fue optimizar la situación base. Con el mismo espacio, con los mismos recursos, lo que hicimos fue, en el fondo, de atender 500 camiones diarios, hoy día podemos atender 4 veces eso, decía 2.000. O sea, rotamos mayor cantidad de veces nuestra capacidad, nuestro espacio físico. Ese es un dato. Esos son los beneficios del antepuerto. Ahora, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros a futuro? Y a no tan largo plazo. Estamos pensando que hoy día la central de tráfico que tenemos la queremos transformar en un sistema en realidad mucho más amplio que nace de la central de tráfico. Pero le hemos denominado sistema de gestión del transporte de la fruta y que podría ser el transporte de los contenedores, etcétera. Porque hoy día nosotros la información ya la tenemos en el antepuerto. Ahí tenemos la información, ahí tenemos pesquisado, nosotros ahí sabemos que el camión existe. A 20 kilómetros, a media hora del puerto, sabemos que hay un camión que está esperando una nave. Pero la apuesta nuestra que estamos haciendo en esta temporada, acabamos de hacer recientemente unas visitas a exportadores de algunos packing, y afortunadamente los exportadores, la mayoría tiene sistemas computacionales. Y la apuesta nuestra es que el camión no ingresa al sistema del antepuerto, al sistema de tráfico, digamos, de la información. Que esa información ingrese desde el packing. Y eso es muy sencillo, ya lo comprobamos en visitas que hicimos hace un mes. El exportador, cuando despacha una carga, en el caso de la fruta, él registra en su sistema computacional todos los datos del servicio agrícola, los datos de la carga, el exportador, quién es su agente que lo va a recibir, etc. Y ese exportador sabe el agente que tiene dentro del puerto. Pero hasta hace un tiempo atrás había una especie de caja negra entre el punto de origen y el punto de destino. Entonces los camiones se iban, alguien los recibía, alguien los esperaba, es decir, no había información, estando en alguna parte de la cadena. Y eso siempre está la información. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, en un plan piloto, es que esa información que el exportador entrega al camión cuando sale de su recinto, que ya no se la entregue al conductor del camión en forma de papel. Es decir, que los datos que nosotros colocamos en el sistema del antepuerto no vengan en un papel, sino que antes que él genere la impresión del papel en su packing, apriete otro botón y lo envíe vía internet al puerto. Por lo tanto, nosotros, y como ya tenemos programada la nave, por lo tanto ese camión va a existir para nosotros ya no media hora antes ni a 20 kilómetros antes, sino que va a existir 20 horas antes, 15 horas antes, a 600 kilómetros antes, desde el punto de vista lógico. Eso naturalmente tiene beneficio evidente. Uno se puede anticipar, puede planificar, puede organizarse, eso da bastante tiempo para los distintos planes de recepción de ese camión al antepuerto. Eso es posible hacerlo con la fruta, lo estamos experimentando, y por lo tanto este sistema de gestión de transporte de la fruta ahora llega al packing. Por lo tanto, cuando el camión ahora viene físicamente, nosotros sabemos que viene. Sabemos que ya salió de San Fernando o de Talca, por ejemplo.
o de Curicó. Lo que hacemos ahora es esperarlo. El puerto lo espera la gente estiva, el embarcador, el exportador está preocupado que el camión llegue o no llegue, la empresa de transporte, ¿qué pasa con su camión? Y la idea nuestra es establecer en algún punto de la carretera algún capturador de datos. ¿Se acuerdan de los puntos de control que vimos en todo el sistema? Nosotros tenemos capturadores que son muy baratos. Entonces es muy fácil colocar un operador nuestro en algún peaje, los tenemos. Y cada vez que pase un camión, como ya la información ha sido ingresada ahora no en el antepuerto, sino que en el packing, lo que va a hacer en el fondo el operador en la carretera, en un peaje, captura la patente y le pone la hora y lo chequea y lo registra. Entonces, quien quiera consultar esa información sabe que ya su camión pasó, por ejemplo, por el punto de Santiago. Uno podría pensar allí en varios puntos de control, digamos. Depende de las necesidades que tenga el usuario. Pero lo importante es que ese camión se sabe que viene, lo tenemos existiendo lógicamente, y cuando llega al antepuerto, ya no le vamos tampoco ni a digitar la información. Antes lo hacíamos en el puerto. Lo estamos haciendo ahora en el antepuerto. Pero a futuro, la apuesta que tenemos es que la información se va a ingresar en origen. A eso se le ha denominado un proyecto integral que ya fue evaluado, tiene beneficios millonarios para todo el sector exportador, para todos los que participan en la cadena, transportistas, agentes, en términos de reducción